mujeres, Mónica Botero. Hemos estado hablando de algunos de los, bueno, planteamientos más generales, de lo que está en este momento en disputa en el Parlamento, y es aprobar o no, darle fuerza o no a la ley de paridad para mujeres en política. Hablamos por arriba y a mí me gustaría retomar la plataforma donde pone el foco InMujeres, que es la autonomía económica de las mujeres, pero en el bloque anterior nos habíamos quedado llegando un poco a donde se generan a veces más polémicas, y es en la diversidad de feminismos y en las plataformas que utilizan además algunas organizaciones para sus reivindicaciones. Y llegábamos a la del PIT-CNT, no más retrocesos, ¿no? Y ahí es donde Mónica Botero dijo, no comparto, y tendría para darles otra letra, para que no haya tanta, para que nadie se sienta por fuera y todos entendamos que es la misma causa. A ver. Sí, hay una cantidad de aspectos en los que todavía tenemos enormes desafíos. Uno es el que felizmente se puso en el tapete estos días, que es el de la escasa participación en los espacios de poder. Ese es uno y es un gran debe, y creo que sería un magnífico tema para una plataforma reivindicativa. En cuanto al plano laboral, al mercado laboral, también tenemos mucho para decir, y lo estábamos hablando hace un rato, respecto a, bueno, las brechas en la participación en el mercado de trabajo, en la sobrecarga de cuidados y de trabajo no remunerado, en las posibilidades de tener mejores oportunidades en nuestros empleos, en la brecha de desempleo. Hay un montón de temas en los que creo que tenemos una reivindicación común. Sí. Y hay mucho para decir, aún en el área de violencia, donde todavía no fue posible lograr una óptima aplicación de la ley 19.580 y en dar una respuesta que baje drásticamente las situaciones de violencia, no las denuncias. Las denuncias me parecen una buena noticia. Es la señal de que ya nos visibilizamos víctimas, exacto, cosa que antes se daba. Claro, y que se está dispuesto a dejar de tolerar una situación, y que además eso está bien medido. Está medido y está registrado. Pero las situaciones de violencia son las que tenemos que bajar drásticamente, los femicidios también, o sea que hay mucha cosa que podemos compartir y reivindicar ahora, de manera conjunta. Pero ahora, ¿qué pasa cuando empieza el feminismo de clase, que así se proclaman? Nuestro feminismo es de clase, es un feminismo antirracista y anticapitalista. Y ahí es donde empiezan a aparecer las diferencias. Pero no es válido que se... Para cortar grueso con un hacha. A ver. En los países donde las mujeres han logrado los avances mayores, donde las mujeres han sido más libres y más iguales, son países de sistemas capitalistas. Entonces, ¿de qué me están hablando cuando hablan de eso? En la Unión Soviética, ¿de qué estamos hablando? De la igualdad de género que se accedió. Yo viví en Cuba 3 años. ¿De qué me están hablando? En el Parlamento, en el supuesto Parlamento cubano, y en las máximas instancias del Partido Comunista, no había mujeres y había 1 o 2 hombres negros. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos ese discurso? Que queda lindo repetirlo como un mantra, pero vayamos a la realidad y a los datos. ¿De qué te parece que están hablando, Posi? No sé. Porque no sé si es la clase feminista. No sé a qué se refiere realmente eso. Si hay una clase feminista, yo no lo conocía. La última... No, se refiere a la clase trabajadora, evidentemente. He estado metido en esto unos cuantos años, ¿no? Pero no lo conocía todo, clase feminista. Creo que me parece que son cosas que así figura en la web del PIT-CNT. Sí, de clase refiriéndose a la clase trabajadora, a la clase obrera. Es un discurso soviético que ya hace 50 años que quedó viejo. Esa es la verdad, pero es mi opinión política. Por suerte puedo hacer política. Se dice de clase, como antes decías nosotros, desde el punto de vista de la clase, vamos a decir. Acá. Entiendo. Sí, claro. Pero a ver, yo coincido con Mónica. En los países donde se ha desarrollado el sindicalismo, donde se ha desarrollado este tipo de cosas, están en el área capitalista. Bueno, hoy todo el mundo está en el área capitalista, prácticamente. No sé, quién queda fuera del área capitalista, cosas bastante insignificantes y que no les va nada bien, por otra parte. Entonces,
Yo creo que la reivindicación del feminismo me parece una cosa legítima. Lo que no puede ser me parece a mí, porque también los hombres sentimos de ese lado una cierta agresión que para algunos tendrá razón de ser, pero para una gran mayoría que no. Yo cuando a veces dicen, pero sos hombre, no, pero ¿y por qué? Yo tengo 3 hijas mujeres, estoy casado con una mujer, y hasta una perra tenía, y tengo una nieta. Entonces, tengo un nieto ahora también, pero tengo una nieta, o sea, vivo rodeado de mujeres. Entonces, yo me parece, la respeto como a todo el ser humano se debe respetar, mujeres y hombres. Porque me parece hay que una cosa clara, Jorge, y es que está clarísimo que de esta situación de desigualdad por ejemplo, sale con hombres y mujeres. Capaz que ese tipo de agresión que se generaliza, y por eso generalizar siempre está mal, ¿verdad? Esa cuestión que se generaliza está mal. Habrá hombres, hay hombres que son un desastre. Acá discutimos hace no mucho una cuestión que tenía que ver con la autoridad que tenía el hombre en un cuartel, en una empresa, donde fuera, usada para forzar a las mujeres. Y yo digo, un disparate, es una barbaridad. Ese tipo no es un hombre, ¿verdad? Pero bueno, eso es mi opinión. Ahora, yo creo que la lucha feminista está bien. Lo que me parece es que no tiene que ser una lucha feminista contra el machismo o contra el hombre. O contra otras mujeres. Y contra el capitalismo y contra otras mujeres. O contra el capitalismo. Porque que una mujer blanca, colorada, de lo que sea, vaya a la marcha feminista, me parece que... Lo que pasa es que también está aquello de que el feminismo se lo apropió la izquierda. Hay mujeres que insisten en que... Sí, pero por ese lado no vamos a ningún lado. Si sos feminista, sos de izquierda. Bueno, ayer salió una publicación que ilustra un poco esta brecha, ¿no? Que estaban, mujer según donde se nace. Entonces había todo un grupo, una foto, de Sereta era, una foto de mujeres donde eran de... ¿De Juan de Sereta, el abogado? Sí, de Sereta, el abogado, y abajo mujeres blancas todas bien vestidas. Y creo que eso no ayuda, eso no suma, eso resta. Si nosotros estamos tratando de ¿Si es mujer según donde se nace? Claro, no, como que ser feminista, claro, o la lucha es ser feminista según donde se nace. Entonces había arriba mujeres como trabajadoras de una condición más marginal quizás, y abajo mujeres blancas. Bueno, pero eso tiene que ver con lo que yo preguntaba hace un rato. A ver, hay algo que es entendible y es que desde la experiencia vital de cada mujer, y eso tiene todo que ver con el lugar donde naciste, vamos a vivir y sentir los desafíos y las luchas de distinta manera. Claro, pero aún así hay causas comunes. Exacto. Eso separa, porque a ver, si estamos tratando de reconstruir el tejido social, busquemos las cosas que nos unen, no las que nos separan, porque la dificultad para acceder a cierta autonomía económica, obviamente, cuál autonomía económica dependerá de las capacidades o posibilidades de cada una, pero nos une a todas. Entonces yo empiezo, no, pero mi lucha de trabajadora es una que es distinta a la tuya, que sos patrona. Y empezamos a hacer fricciones. Lo único que hace es lastimarnos como sociedad. Claro. Es que justamente la acumulación para que la cosa camine mejor, desde el punto de vista del feminismo, para mí tendría que ser, o del derecho de la mujer, tiene que ser, bueno, todos los que estén en este camino. Yo no entiendo acumular contra los hombres, digo, que también podemos ayudar, o acumular contra otras mujeres porque no me gusta... O acumular contra otro partido político, o acumular contra otro sistema. Yo no lo comparto. Las mayores agresiones que recibimos nosotras mismas son de propias mujeres que hacen los comentarios criticándonos por la edad, por el pelo, por la ropa, por las uñas. Comentarios que no hacen contra ustedes. A ustedes los criticarán por sus comentarios. A nosotros es por la apariencia. A mí por viejo. Bueno, está, pero ¿entendés? Y son agresiones de mujeres. A ver, yo hay algo que hoy la periodista Blanca Rodríguez hacía específica referencia en su charla en la Sala Magnolio, que justo le tocó antes que a mí, al edadismo, ¿no? Sí, y es ese mundo que, bueno, que apunta a poner como un valor la juventud, discriminando todo lo que no calce en ese periodo etario, ¿no? Y si Valeria me permite un segundito nomás, hay otra cosa, ¿no? También hay mujeres que no se quieren integrar al mundo feminista. Que viven el mundo de otra manera. Y son mujeres, recontra bien plantadas. Por supuesto. Que no te las llevas por delante con nada. Y que te paran el carro en cualquier lado. Bueno, y que te dan vuelta desde el punto de vista de la inteligencia y desde el punto de vista de todos los puntos de vista. Y me dice, no, yo no soy feminista, yo no soy... Ahora, no las llevas por delante, ¿eh? Recién me crucé, ahora me va a costar buscarlo, por eso voy a tratar de memorizarlo con un mensaje de una televidente que decía:
yo no soy feminista, no necesito una cuota, no necesito ninguna acción afirmativa. Yo ya soy libre e independiente. Claro. Pero lo sos seguramente porque también hubo todo un proceso que otras mujeres, un camino que otras mujeres fueron allanando, ¿no? Es que cada persona es un caso, pero no podemos Sí, por eso por generalizar. supuesto. Pero digo, hay de los dos tipos. Hay gente hay mujeres muy débiles que son No, sin duda. castigadas, violentadas. Yo creo que el Y punto otras acá... mujeres- Valeria, que salió la mujer, vos estás No, sacando todo para. esto. El punto No, para mí acá es, a ver, Perdón. ¿en qué línea veníamos para no divagarnos? En que en un día como hoy tenés dos alternativas. O apostar a las cosas que nos atraviesan a todas, ¿no? A los comunes al común denominador, que nos pasan a todas, con todos los matices posibles, pero que en definitiva con las que todas comulgamos. O apostar en tus plataformas a cuestiones que nos diferencian o nos separan más que unirnos. Es que ese es el tema. Bueno, no sé, lo pregunto si es Yo con válido o no es respecto, válido. Lamentablemente ahí lo que se está haciendo es apuntando a partidizar determinadas reivindicaciones en beneficio de determinados partidos políticos. Eso, El mero hecho de está mencionar claro. ni un retroceso ni un derecho menos, ¿pensás que es directamente contra este gobierno? Por supuesto, sin ninguna duda. ¿Por qué? Creo que si se lo preguntan a ellas también lo dicen. Yo creo que el rol de sociedad civil... También la Intersocial Feminista termina con esa frase en su plataforma. Reivindica un montón de cosas que están por fuera del capitalismo y de todo lo que está en el PIT-CNT, en la web Exacto. del PIT-CNT. Es que, pero sí sí. termina diciendo, este 8M, la Intersocial Feminista marcha para manifestar que no permitiremos y que seguiremos en las calles exigiendo por nuestros derechos. No permitiremos, para un poquito... Critican la ley de tenencia Ningún compartida. retroceso. O sea, utiliza la palabra retroceso que también está en la web del PIT-CNT. Ambas, por ejemplo, atacan y piden que se derogue la ley de tenencia compartida, ¿no? Bueno, que uno no esté de acuerdo con determinadas leyes, que además son muy puntuales, alcanzan a un número no significativo, pero es importante como señal política que uno trate de derogar esa ley, que por supuesto y Mujeres ya dio su opinión y es contraria a esa ley porque la considera innecesaria, está bien, pero eso no se puede considerar que por eso hubo un retroceso y hay retrocesos, cuando en realidad en muchos otros temas se lograron avances y no se reconoció ni uno. Entonces, vamos a poner lo que nos une y en lo que realmente estamos de acuerdo. Ese fue el espíritu, por ejemplo, de la bancada bicameral femenina, que primero fue la bancada femenina, cuando se formó en el año 2000 y que ayer conmemoramos y descubrió la vicepresidenta y la presidenta de la Cámara, Olivera, una placa recordando la primera vez que se reunió. El espíritu de la bancada femenina era: llevemos adelante los proyectos de ley y las propuestas que tiene la agenda de mujeres y que tenemos en común y que son la mayoría. Y dejemos, para que cada una se ocupe como quiera, de las que nos dividen. Y eso sucedió porque, por ejemplo, la despenalización del aborto era un tema en el que no estaban todas de acuerdo y hicieron el acuerdo de que cada una se ocupaba de sí sin atacarse unas con otras. ¿Por qué? Porque son colectivos vulnerables, no es porque esté mal que debatamos las mujeres entre nosotros, pero eran 6, eran 7, 8 en el Parlamento, no tenía sentido y no debatían entre sí. Y me parece que estuvo bien, se fortalecieron, nunca se legisló tanto en favor de las mujeres como en ese periodo, pero porque en lo que se enfatizaba eran las cosas que había en común. Ese es un espíritu que nos parece que estaría bueno que el movimiento de mujeres retomara, pero lamentablemente hay intereses electorales y político-partidarios que están horadando ese espíritu. Como decía, hay muchas cosas que reivindicar todas juntas, pero da la impresión de que se habla de retrocesos como una bandera, cuando en realidad, bueno, es esa ley de la que podemos hablar, pero también podemos hablar de toda una batería de avances. Contanos en los cuales, como evaluación de estos años desde Mujeres. Bueno, nosotros tuvimos 4 líneas estratégicas: mejorar la respuesta en violencia, promover la autonomía económica, promover la autonomía política y territorializar las otras 3.
En violencia, bueno, aumentamos en 800 horas semanales la atención de nuestros servicios de abogadas, psicólogas, etcétera, que tenemos en los 35 servicios del país. Aumentamos el número de servicios, descentralizamos la respuesta en Montevideo, que era solo en la calle Florida, ahora también es en Garibaldi. Estamos inaugurando una casa de atención en Las Piedras, llevamos el teléfono, el 0800 4141 de orientación y escucha a 24 horas durante los 7 días de la semana. Se generaron los 3 juzgados con 2 turnos cada uno de violencia de género. Se aumentaron el número de comisarías de la mujer. Se creó la Dirección Nacional de Políticas de Género. Se graduaron las 3 primeras coroneles en el Ejército. Se está implementando en el marco, con el Ministerio de Defensa y la Cancillería, el programa Mujeres, Paz y Seguridad, para que haya más mujeres militares en las misiones de paz, y por supuesto transversalizando la perspectiva de género en las Fuerzas Armadas para que más mujeres accedan a grados superiores. En la policía también están las primeras comisarias generales egresadas, que fue en el periodo pasado, pero que están egresando también ahora. La respuesta en violencia, la implementación de la ley, estamos reglamentando varios artículos de la ley que son muy complejos de reglamentar, como por ejemplo las directivas de política pública en materia de educación, donde hay que entrevistar a todos los subsistemas de la educación y proponer cómo trabajar en contra de la violencia. Eso lo estamos haciendo, tenemos una abogada consultora trabajando en eso. Mejoramos, duplicamos el número de subsidios de alquiler con el Ministerio de Vivienda para mujeres en situación de violencia. Me canso, porque la verdad es que son muchas cosas que no las hago yo, las hacemos con otras instituciones que están comprometidas con el tema y con un funcionariado realmente súper comprometido, tanto en el MIDES como en las otras instituciones, porque realmente la gente que está en contacto con las situaciones de violencia múltiples y cotidianas todos los días, no lo hace por el sueldo, lo está haciendo porque tiene un compromiso y nosotros entendemos y acompañamos el compromiso. En la promoción de la autonomía económica, lo mismo. Trabajamos con el sistema de cuidados, hemos sostenido el sistema de cuidados, más allá de que el sistema de cuidados fue creado en la administración anterior con un préstamo del BID que se terminaba, eso se renovó. Se renovaron todos los compromisos y se apostó a mejorar, por ejemplo, a crear cooperativas de cuidadoras para evitar los problemas que había entre cuidados y personas cuidadas y personas cuidadoras. Sí. Se duplicaron las becas que fue algo muy bueno que se puso en marcha, pero como todo lo nuevo, iban a ir apareciendo en el camino situaciones que iban optimizado para que se pudiera, para que sea sostenible. Se duplicaron las becas BIS, son becas que se le dan a las madres de niños y niñas chiquitas que no tienen un CAIF o un jardín cercano porque viven en el interior y se le da una beca para que puedan pagar jardines privados. Por supuesto que en materia de emprendedurismo hemos ayudado a crear cooperativas de trabajo de emprendedoras, sobre todo del interior del país. Trabajamos con el Ministerio de Ganadería en el plan de género de las políticas públicas para mujeres rurales, que implicó crear fondos con dinero para ayudas para mujeres que quieren emprender pero no tienen acceso a préstamos o no tienen familia que les confíe sus fondos para que accedan a la titularidad. Esto no son cosas que nosotros inventamos ni que se inventó la pólvora en este gobierno. Construimos sobre las cosas buenas que venían de atrás, que venían de 1985, que se aceleraron mucho en los últimos años y que nosotros hemos mejorado. Pero también hemos creado otras y parecería que la sociedad civil no está dispuesta a reconocer ninguna de ellas, cuando en realidad muchas de esas políticas las implementamos contratando a la propia sociedad civil para que las lleve adelante. O sea que nadie mejor que ellas para saber que eso sí se está haciendo. Por eso es el dolor y por eso es la sorpresa. Bien, los escucho sobre estas reflexiones de nuestra invitada. Valeria no habló tampoco, que le cedo la palabra primero. Valeria. Ay, qué amable, ¿cómo se trata que es el Día de la Mujer? Me quiere en el No fondo. hables nada, Me quiere en el fondo. No, a ver, yo me gustaría retomar el tema de la marcha. Yo sí voy a ir a la marcha. No, cuando no fui, hay 2 marchas que no fui. Que una fue cuando pusieron como bandera, digamos, o como reivindicación lo que tenía que ver con la LUC.
que acá se debatió, me acuerdo, se debatió fuerte, porque realmente creo que fue la peor convocatoria en aquel momento. Hay muchas mujeres que no fueron, y bueno, después por el accidente que tuve, que no pude participar en una tampoco, pero después creo que esas marchas que teníamos hace unos 10 años más o menos, que junto con la del 20 de mayo son las marchas creo que más masivas que tenemos en nuestro país, donde mujeres bien distintas convivíamos sanamente, más allá de que sabemos que hay diferentes formas de vivir el feminismo o de sentir el feminismo. Yo no comparto el atacar a la iglesia, no comparto el muerte al hombre, no comparto un montón de formas de distintos colectivos de manifestarse en cuanto a lo que le pasa, a lo que siente o a lo que piensa. No lo comparto. Pero en aquel momento convivíamos tranquilamente, cada una en su bloque marchaba. Estaba el bloque del movimiento sindical, el bloque de los distintos colectivos feministas, de las mujeres afro, de las mujeres con discapacidad, y después quienes no iban por ninguno de los colectivos, pero como nos sumaban un montón de puntos de esa plataforma que son transversales, no importa si sos dueña de una empresa, si sos una trabajadora doméstica, si sos una trabajadora asalariada de cualquier rama de actividad, no importa en realidad qué rol tenés en la sociedad, sino que hay cosas que todavía nos siguen pasando, la violencia es transversal y no importa la clase económica a la que pertenezcas, sos víctima de violencia como mujer, de los distintos tipos de violencia, lo que tiene que ver con que todavía no ganamos lo mismo en un montón de tareas, que nos encargamos de los cuidados. Si hay una persona con discapacidad, un adulto mayor o niños en la familia, normalmente somos las mujeres las que lo cuidamos y no hay cuidados equitativos con los varones. Lo que tiene que ver con que te penalizan por ser mujer en cuanto a que quedás embarazada y no accedes, a veces estás por acceder a un ascenso, pero como quedaste embarazada, o te preguntan si tenés pensado tener hijos, un montón de cosas que vivimos todas las mujeres sin importar qué rol tenemos en la sociedad, que nos suman para ir a la marcha. Sin embargo, hoy, quienes tienen una voz que se escucha quizá como colectivo fuerte, como es el PIT-CNT, te pone para no retroceder. Para no tener más retrocesos. ¿Qué retroceso tuvimos en este periodo en cuanto a las mujeres? Por ejemplo, hoy las mujeres accedemos gratis a las prótesis mamarias, que antes no accedíamos. Quienes sufrieron algún tipo de cáncer, hoy acceden por salud pública y eso es un avance para las mujeres, por ejemplo. Entonces, no solo todos los que mencionó Mónica en cuanto a lo que ha sido el trabajo muy bueno que vienen realizando, pero hasta cosas que son decisiones políticas de otras ramas del Estado que también benefician a las mujeres. Entonces, yo sinceramente, lo que tiene que ver con una ley que llevó una discusión y que tuvo un montón de modificaciones y que se podrá compartir o no compartir, pero también había un colectivo detrás que venía reclamando soluciones en cuanto a la tenencia compartida. ¿Eso te hace decir que en realidad las mujeres hemos tenido retrocesos? Cuando ni siquiera se reconocen los avances, o sea, y avances importantes. A esas mujeres que acceden a la prótesis mamaria que no podrían, o que no podían antes, les cambia la vida. Y para una mujer es importantísimo lo que uno siente cuando vivís esa situación. Entonces a mí, sinceramente, ese tipo de cosas me duelen porque primero no representa el movimiento sindical esa plataforma. Representaría mucho más el hecho de poner la brecha salarial, el no acceder a los cargos, el propio PIT-CNT que se llena la boca con el tema de la equidad y ni siquiera en su conducción, en los organismos de conducción, tiene paridad de las mujeres y muchas veces pone mujeres en una mesa sentadas al lado del presidente y el secretario general y los pone para que estén en la mesa sentados y no hablan. Entonces, sinceramente, eso es lo que hace que después algunas personas reaccionen como reaccionaron cuando insultaron a Beatriz Argimón. Porque Beatriz Argimón debe ser una de las mujeres en nuestro país que menos merece esto. Y no importa si sos del Partido Nacional o no lo sos. Porque Beatriz es una mujer que le abre puertas a otras mujeres. Y que lucha para que otras mujeres puedan estar. Ella no gana absolutamente nada con esto de pelear, como no lo gana Mónica tampoco, con esto de pelear porque otras podamos alcanzar lugares a los que hoy se nos hace muy difícil llegar. Poner en debate que no tenemos la solvencia económica para poder llevar adelante una campaña. Y las diferencias que hay muchas veces entre la posibilidad que tenemos las mujeres y las posibilidades que tienen los hombres. Entonces,
lo de ir contra un sistema capitalista. Es como patear la piedra. O sea, desde la marcha feminista vamos a modificar el capitalismo mundial. O sea, cuando tenemos tantas cosas tan necesarias y que nos unen tanto en la marcha, yo por eso voy a ir. Ojalá que yo voy a ir con un grupo de amigas, de compañeras, van a ir mis hijas, como van todos los años, porque la marcha no es de nadie. Entonces yo entiendo que uno pueda tener temor de ir. A mí me escribió pila de gente preguntándome, ¿vas a ir? ¿Vas a ir? Por eso hice una publicación y dije, sí, voy a ir, porque la marcha también es mía. Porque la marcha del 8M es de todas las mujeres. Entonces, sinceramente, si sucede algo con mujeres, como puede ser a mí o a cualquier otra mujer que esté identificada con un partido de la coalición, va a hablar muy mal de las que en realidad las quieren dejar afuera, porque todas son necesarias para que podamos cambiar esto. Entonces, a mí sinceramente me parece totalmente fuera de lugar y poco representativo de lo que son los problemas reales de las mujeres, lo que mencionan las dos plataformas. Convengamos que son parte de lo mismo, porque hoy conviven en una estructura el feminismo, FUCBAN, PIT-CNT, estudiantes de la FEU. Hay una intersocial generada que, bueno, obviamente Bien. eso también explica plataformas similares, ¿no? Hombres, ¿pueden decir algo? Porque tenemos que ir cerrando y me gustaría que los últimos minutos... No quiero dejar pasar un comentario de Mónica que me parece desafortunado al principio. ¿Desafortunado? Sí, A ver, sí, ¿cuál? que Y al Ya va a principio que pelear, te ya quedó está, acá, ya lo tenía acá en el Siempre me bolo. peleamos yo más al respeto. Qué ¿Me vas a dejar hablar o me vas a dejar? rencoroso. No. Se lo guardó. Yo sé que no debe ser fácil estar en coalición con Cabildo Abierto, pero tragarse el verso de que muchas mujeres se dedican al feminismo después que cayó el muro de Berlín es un poco arcaico. El feminismo viene de mucho antes de la caída del muro de Berlín, acá y en el mundo. O sea que esa parte me parece que derrapaste un poquito. No. Perdón, esa es la primera que... Después te Ya, pará, contestás. pero capaz que no es lo que dijo. No, es lo que dijo- vos de izquierda interpretaste. que se burlaban de las marchas nuestras y decían, ¿qué van a ir ahí? Que están de la mano la patrona con la empleada doméstica. Y sí, ¿De qué me están hablando? y en realidad yo eso creo lo que escuché muchas veces en los 80, antes que cayera el muro. Bueno, pero lo Después que te fue digo una es... causa ¿Algo más, que había que Alfredo? abrazar. Sí, por otro lado, yo creo que la marcha de hoy no tiene dueño, ¿tá? Y que más allá de que cada organización que convoca lo haga con su plataforma, está bien, ¿qué va a convocar con la plataforma de otro? Convoca con la plataforma propia y trata de sacar rédito para propio. El PIT-CNT, la Intersocial, todas las que quiera, cada uno convoca con lo suyo. La gran masa que está ahí, y hoy creo que va a ser igual, es de gente que va por la propia, gurisas, que no participan en ningún otro ámbito que hay, ¿tá? Y hacen su cartelito con una caja vieja que la abren y escriben ¿tá? La minifalda no es el producto, las violaciones son por la minifalda, por ejemplo, ¿tá? O cualquier otra. Entonces me parece que decir, yo no voy porque no sé qué, es ceder un espacio, Mónica, que me parece erróneo. Yo creo que hoy, como mujer política, hay que estar ahí. ¿Tá? Entonces la cuestión de ceder espacios es un error, porque además les pertenece a todas. La marcha es de todas y cada una va con su reivindicación. Entonces, atribuirle intereses partidarios a la marcha me parece que es minimizar el efecto que es como sociedad. Porque vamos a entendernos, el interés de la gerenta de una multinacional no es el mismo que el de la empleada doméstica que limpia el baño. No es el mismo, las reivindicaciones son diferentes, ¿tá? Pero las dos pueden ser pasibles de violencia doméstica, por ejemplo. ¿Tá? Y pueden ser pasibles muchas otras cosas, pero digo, hoy la marcha creo que aglutina a Bien, todas. que conteste y nuestra ponerle invitada, por dueño, favor. me parece que... Y no ir, No, me parece un error. Es Me interesante parece- ese que de no ceder espacios, pero a ver, ¿qué responde nuestra invitada? Hay dos bibliotecas sobre el tema. Me parece muy de recibo lo que dice Alfredo, es así. De hecho, hay compañeras nuestras de la coalición que van a ir y que han tenido compromiso siempre, antes, después, antes del muro, después del muro, pero también antes ahora de que se partidizaran la consigna. Y entre ellas, por supuesto, está Valeria y yo respeto mucho que lo hagan. En mi caso, a mí, yo no me siento cómoda yendo en este clima de hostilidad que hay en la marcha y uso mi voz para señalar ese problema. Perfecto. Y lo uso como una forma de resistencia porque tengo la voz del mecanismo de las mujeres. Por otro lado, estas marchas las organiza sociedad civil para reclamarle al poder, al Estado, determinadas reivindicaciones, que está bien porque ese es el rol de sociedad civil, y como yo me siento parte del Estado, de hecho, presido el Consejo del Estado que se ocupa de la política de género, no me parece que esté bien estar de un lado y del otro del mostrador. Bien. Pero aún así, que no iría por eso,
y lo que correspondería quizás sería escuchar la consigna, escuchar el discurso, estar en la llegada o en la salida, que es lo que han hecho otras directoras y mujeres, no lo estoy inventando yo. Estoy también, de alguna forma, alzando la voz para señalar esto, en lo que puedo tener de multiplicación de mi voz para señalar esto como un gesto de resistencia también, de enojo, hay que hablar. Muy bien. Mónica Botero, directora de InMujeres, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias, de verdad. gracias a ustedes. Hacemos una pausa.